Hola, buen día. Mi nombre es Sergio Lama Castro. Estudio la carrera de licenciatura en Administración. La asignatura que hoy voy a exponer acerca de Administración Financiera 2. Curso el sexto semestre de la carrera de Administración, Grupo A. La unidad es número 4. El nombre de la unidad es el Sistema Financiero Internacional. Impartida la materia por el doctor Gómez Gómez Guillermo y vamos a continuar. Con la exposición vamos a continuar. El impacto del sistema financiero internacional. Vamos a hablar acerca del impacto del sistema financiero internacional. ¿Ok? Nos dice que el sistema financiero ha sido la expresión más cabal de los cambios en la organización económica de los dos últimos años, en donde esta parte quizás sea la menor regulada de la vida económica. Por ello, no es de extrañar que la crisis más importante de esta época sean financieras, economías y empresas que parecían totalmente sólidas pueden derrumbarse prácticamente de la noche a la mañana y atrás que parecían ajenas a ellas pueden contaminarse rápidamente, lo que ha dado que llamarse el efecto contagio. Todo esto dentro de un contexto globalizado en el que el tránsito de economías nacionales a economía internacional global ha resultado traumático y, y errado debido a la ausencia de reglas claras, instituciones incapaces de imponerlas y hacerlas cumplir. Nos dice que para el impacto del sistema financiero internacional sobre América Latina, obligatoriamente hay que hablar de deuda externa. Se hace necesario distinguir entre la deuda acumulada y la nueva deuda. La deuda acumulada, si alcanza montos excesivos, dificulta el funcionamiento de la economía, pues su servicio distrae recursos que pudieran usarse para fines más productivos. Además, un endeudamiento acumulado alto dificulta y hace más claro o impide el acceso a los nuevos créditos que necesita la economía. El, el peor de los mundos posibles es cuando la deuda acumulada es de tal magnitud que la nueva que se trae solo puede servir para pagar la vieja, o sea, como viejos pagos. Continuando, dentro de esta corriente de capitales, un rasgo importante es que a partir de 1994 predominan las inversiones directas, que en 1998 llegaron a los 57.900 millones de dólares. Si bien disminuyeron levemente con respecto al año anterior, constituyen el 70% de los flujos de capitales netos que ingresaron a América Latina y al Caribe. En 1998 aumentó la deuda pública con ganancia pública y cayó la deuda privada no garantizada. Al tiempo que los países de la región se fueron desarrollando, aumentaron sus necesidades de financiamiento. Después de la Segunda Guerra Mundial, buena parte del financiamiento lo provenían de los mecanismos multilaterales creados después de esta, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, o bien a través de las agencias de financiamiento a las exportaciones de los países desarrollados, pero estos se hicieron insuficientes y encontraron dificultades para crecer al ritmo que crecía la demanda de fondos, en especial porque existían resistencias políticas internas para incrementar la base de capital de tales instituciones en los países que aportan el grueso del mismo. Adicionalmente, porque son convenios constitutivos, les imponían restricciones que obligaban a un manejo extremadamente conservador de sus derechos. A medida que escasearon los fondos externos, se hizo necesario apelar a otras fuentes financieras. En esas circunstancias comenzó a cobrar cada vez mayor importancia el acceso a los mercados privados de capital de los países en desarrollo, incluyendo a los de América Latina. El punto de inflexión entre el predominio del financiamiento público al predominio del financiamiento privado probablemente pueda situarse en la crisis petrolera de 1974. Inmensas cantidades de recursos pasaron a manos de países
exportadores de petróleo que no tenían suficiente capacidad de absorción por invertirlos en economías domésticas y terminaron depositados en bancos internacionales que se encontraron con depósitos multimillonarios que estaban en la obligación de colocar para evitar pérdidas y cumplir con su función de intermediación. Para los países en desarrollo con posibilidades de acceso a los mercados financieros internacionales, se les abría un mundo en el cual podían obtener recursos sin los condicionamientos políticos tradicionales de la agencia financiera pública, mientras que para los bancos privados se abría un nuevo universo de clientes de grandes posibilidades y pocos riesgos, porque como rezaba el lugar común uno de la época, los países no quiebran, el llamado riesgo soberano, aunque hoy parezca increíble, era un territorio prácticamente sin explorar. Con la oferta y la demanda florecientes, no tardó en producirse un crecimiento acelerado del crédito a los países en desarrollo. Los finales de los 70 fueron una suerte de paraíso para el endeudamiento. Dice que existía además el incentivo adicional de que las tasas de interés eran negativas en los términos reales, por lo que para los países prestatarios el endeudamiento parecía un buen negocio. En el caso de los países petroleros, los pronósticos generalizados de que los precios del petróleo seguirían aumentando indefinitivamente se alegaban como razón para endeudarse y emprender proyectos ambiciosos de desarrollo. El Banco Mundial, entre otros, había previsto un precio de $100 por barril de petróleo para 1985. Obviamente esta perspectiva representaba una tentación difícil de resistir tanto para prestatarios como prestamistas. Pero el aumento de las tasas de interés norteamericanas condujo, entre otras razones, a que un nivel de endeudamiento que de por sí era exagerado se hiciera insoportable. Esto a su vez llevó a que el gobierno de México anunciara que en agosto de 1986 que no estaba en condiciones de honrar sus obligaciones, lo que se inició formalmente la crisis de la deuda. Otro aumento de las tasas de interés en los Estados Unidos durante 1984 y la recesión que vivió por esos años la economía norteamericana llevaron a otros países de la región al borde de la bancarrota. Dice que tenemos que el aumento explosivo del endeudamiento y la consecuencia crisis de la deuda de los años 80 fueron una consecuencia casi directa de la desregulación y globalización. La crisis de la deuda estuvo acompañada de un largo proceso de negociaciones y renegociaciones que muestra cómo ni la llamada comunidad internacional ni los países deudores estaban preparados para ella, como también muestra las inmensas diferencias de poder de negociación de prestamistas y prestatarios. Los bancos acreedores de una primera etapa aceptaron refinanciamientos hasta un máximo de un año prácticamente forzados porque no tenían otra alternativa. Esto agravaba la situación de los países deudores y los obligaba a adoptar medidas de ajuste radicales. No fue sino hasta 1985 cuando empezaron los llamados refinanciamientos multianuales. En en todos los casos, con poquísimas excepciones, el refinanciamiento solo era posible si se contaba con un acuerdo del préstamo del Fondo Monetario Internacional, lo que obligaba a los países a seguir un curso predeterminado de políticas y aseguraba cierta disponibilidad de fondos para el servicio de la deuda. Nos dice que la crisis de la deuda fue presentándose paulativamente. Ningún país deseaba ser confundido con otros que estuvieron en situaciones más comprometidas. Además, los propios bancos le prometieron a cada uno de ellos, perdón, que obtendrían un trato favorable y especial si negociaban por sí solos y no se integraban a lo que respectivamente llamaban un cartel de deudores. Los primeros intentos de los países endeudados por organizarse fueron bastante tímidos. En 1985, un grupo de países organizaron reuniones para analizar una posible respuesta conjunta al problema de la deuda. Entre ellos, el único deudor relativamente grande era Venezuela y a partir de principios de 1984, Argentina. A mediados de ese
mismo año, un nuevo aumento de la tasa de interés internacional produjo una respuesta más activa por parte de los mandatarios latinoamericanos y bajo el liderazgo de los principales países deudores se creó el llamado Consenso de la Cartagena, el cual tenía como objetivo articular una posición común de la región en torno al problema de la deuda, pero no puedo ir más allá de una retórica muy tímida. Continuamos con, nos dice que el gobierno de Estados Unidos comprendió que el destacamiento de las negociaciones entre los acreedores y los países deudores le podía repartir dividendos políticos. Fue así como en 1985 el entonces secretario del Tesoro James Baker lanzó lo que se llamó el Plan Baker para el refinanciamiento de la deuda, en el cual solicitaba una participación más activa y un mayor financiamiento por parte de la banca privada. Se beneficiarían el plan de aquellos países que adoptaban políticas y programas económicas serios, según supervisados por el FMI. Esto es que adaptaran las políticas liberales que Estados Unidos trataba de imponer globalmente. Además, los países deudores serían considerados caso por caso, con el objeto de poder mantener la disciplina según en el cumplimiento de los programas. El plan Baker no dio mayores resultados porque la banca privada no participó ni con los recursos ni con el entusiasmo que se requería. Por ello, hacia finales de 1988, el nuevo secretario del Tesoro, Nicholas Brady, propuso el llamado Plan Brady, en el cual se facilitaba la adquisición por parte de los deudores de bonos del Tesoro de los Estados Unidos que servirían de garantía para los bancos acreedores. Al transformar la deuda de bonos al Plan Brady, diluía la deuda de multitud de acreedores, con lo que alejaba las posibilidades de que los países deudores ejercieran su poder de negociación en frente a otros pocos acreedores y pudieran adoptar posiciones comunes. Por otra parte, con el Plan Brady se aceptaron por primera vez con condicionamientos, reducciones de montos adeudados, esto junto con la posposición en el tiempo de los pagos más importantes. Les confirió viabilidad. Obviamente se mantuvieron los condicionamientos respecto a las políticas a seguir por los deudores, la supervisión del FMI y el tratamiento caso por caso. Nos dice que los gobiernos de los países industrializados aprovecharon la fortísima posición negociadora que tenían en esta situación para imponer el modelo económico que propugnaban más tarde articulado el llamado Consejo de Washington, incluyendo la apertura de las economías en desarrollo, las privatizaciones y el predominio de políticas de mercado y de instituciones favorables a las inversiones extranjeras, con la colaboración activa de las instituciones financieras multilaterales, perdón. Dice, por prevención a la banca acreedora de sus gobiernos y por supuesto de los deudores privados, lo común fue que los gobiernos nacionales asumieran de una u otra forma tal o parcialmente el pago de la deuda privada. En unos casos la presión fue directa y se debió inventar figuras como las unidades empresariales estratégicas para evitar la quiebra de las empresas endeudadas, aumentando el Estado sus obligaciones. En otros, la conversión de la deuda externa a moneda nacional trasladaba las obligaciones en divisas al gobierno nacional o al Banco Central. Es una variante alternativa la nacionalización de la banda trasladado al estado de deudas de los bancos nacionales y sus empresas relacionadas. Otro enfoque obligó a las empresas a demostrar la legitimidad de sus deudas y sus balances en divisas subsidio por parte del pago de la misma mediante el otorgamiento de divisas en términos preferenciales. Estas prácticas llegaron a conocerse como la socialización de las pérdidas. Entre 1991 y 1997, las emisiones internacionales de bonos por parte de los países de América Latina y el Caribe crecen sostenidamente, con excepción de 1994, de 7.250 millones de dólares en 1991, a 59 millones de dólares en 1997. En 1998 y 1999, los montos se reducen aproximadamente a 39.600 millones de dólares por año. La inversión extranjera directa neta, por su parte, aumenta la continuidad de 11 millones de dólares en 1991 a 70.275 millones de dólares en 1999. Los ingresos netos de capitales
autónomos que entre 1983 y 1989 fueron fuertemente negativos, pasan a ser crecientemente positivos y llegan a un tope de 87 mil millones de dólares en 1997. Las transferencias netas de recursos que fueron negativas entre 1982 y 1999 pasan a ser positivas entre 1991 y 1998, para transformarse en ligeramente negativas en 1999. Esto coincide con lo expresado por Carlos Marshall con su libro titulado Historia de la deuda externa de América Latina, en el que utiliza el concepto del ciclo crediticio que incluye dos etapas. Primero, la de auge de las empréstitos externos y la crisis subsiguiente de la deuda. La fase de auge crediticio está vinculada a un ciclo comercial expansivo y a la aceleración de flujos internacionales de capital, es decir, a la extensión de una abundancia de fondos a los mercados financieros de las naciones industrializadas. Estos resultados estuvieron influidos en el periodo de 1990 y 1997 por el fuerte flujo de capitales externos. El Banco Mundial señala como causas a la menor influencia de capitales al lento crecimiento del Producto Global y del comercio internacional. Asimismo, es necesario considerar la influencia de la política. Influencia de la política económica de los países desarrollados tuvo las crisis de los países en desarrollo. La balanza de pagos en cuenta corriente de los países desarrollados tuvo una superávit de 64 millones de dólares en 1997 y un déficit de 9 millones en 1998. En este resultado influyó sobre todo el aumento de déficit en Estados Unidos que de 157 millones pasó a 235 millones en 1998 y así consecutivamente. Y pues gracias por su atención y sería todo de mi parte.